Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, el verso 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tenemos que volver aquí. Pero antes de volver, vamos a hacer un viajecito bastante largo, vamos a hacer, porque nos vamos a ir de regreso a Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Allí vamos a encontrar que el hombre y la mujer pecaron, comieron del fruto. La mente de Dios estaba ocupada por sus planes. Dios tenía una alternativa de salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre iba a pecar y tenía su plan preparado. Cuando el hombre peca, él hace algo. Recuerden que el hombre y la mujer estaban desnudos en el huerto. Y entonces después que pecaron, después que le dijo su Panamá, dicen así, no sé de dónde viene eso, que cuando a alguien le llama la atención le dicen que es Panamá. Él le leyó su Panamá. Pues Dios le leyó su Panamá a cada uno, al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y después que le leyó su Panamá, vamos a ver lo que dice. Génesis dice 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a seguir con los siguientes versículos. Entonces, el 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Óigame, ¿de dónde sacó la túnica de pieles? ¿De dónde sacó la túnica de pieles para vestirlo? Tuvo que matar animales para tomar las túnicas de pieles. Se sacrificó animales para cubrir la vergüenza del hombre y su mujer. Ese es un mensaje que está ahí, escondidito. No tan escondidito, pero todo el mundo le pasa por arriba. Vamos a ver entonces ahora el capítulo 4, los primeros versículos, y vamos a ver que el mensaje se sigue dando. Hubo un sacrificio para resolver un problema. Ahora vamos a ver que se presenta a Dios una ofrenda, capítulo 4, desde el versículo 1. Vamos a leerlos. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Abel sacrificó ofrendas, ovejas en ofrenda a Dios. Aquí hay otro sacrificio que se presenta dando una señal. Acuérdense que la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 5 verso 6 fue la de un cordero como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Degollado. Eso fue lo que Juan vio, un cordero degollado. Vamos a ver otra cita.
en Apocalipsis, en Génesis, capítulo 22. Vamos a leer primero los primeros 2 versículos de Apocalipsis 22. Ahí está. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ven aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Óigame, se lo está embarrando en la cara. Dios se lo está estrujando en la cara. Toma al único, a tu único, a quien tú amas. 2 cosas, es el único que tú tienes y tú lo amas. Y no me importa que sea el único y no me importa que tú lo ames. ¿Cómo dice? No. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mátalo, dególlalo. Y Abraham comenzó a quejarse. Abraham comenzó a dar gritos y a reclamar. Lo leyeron, ¿verdad? ¿Lo han leído eso? ¿Ustedes lo han leído? No, no lo han leído. Vamos a ver si él hizo eso. Dice, y Abraham se levantó, le cogió la hora. Abraham se levantó muy tarde. ¿Lo ven? Hasta le cogió la hora. Tenía tan poco deseo de cumplir con Dios que hasta le cogió la hora. Léanlo. ¿Cómo que? ¿Dónde que está? Y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Oye, pues estaba apurado por cumplir. Estaba apurado por cumplir. Se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno. Y tomó consigo 2 siervos. 2 siervos suyos. Y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso es lo que se llama una persona diligente. Oye, a pesar de que la cosa no era tan fácil, la encomienda no era tan fácil, quizá a mí me lo había encomendado eso, y me levanto como a las 11 así, todo apesadumbrado, iré o no iré, esto que Dios me ha puesto a mí, esto no es fácil, y me dan las 3 de la tarde todavía pensándolo. Dios mandó a matar al muchacho. Llévalo a un monte que te voy a indicar en Moriah y sacrifícamelo. Y Abraham se levantó de madrugada, preparó todo, agarró 2 empleados de él. Vengan para que me ayuden. Y después que llegaron al lugar, le dijo a ellos, quédense aquí. Porque si él dejaba que esos 2 hombres subieran, cuando él levantara el cuchillo, pudiera ser que se volvió loco el viejo. Quédense aquí. O sea, Abraham tenía su decisión tomada de hacer lo que Dios le había dicho. Y subieron. Y el muchacho iba cargando la leña. Y a mitad de camino dice, papá, pero aquí hay un problema. Me fijo que trajiste la leña. Y me fijo que trajiste el fuego. Pero ¿y el animal se te quedó? El animal era él. El animal se te quedó. Yo me imagino que 2 lagrimones le corrieron a Abraham. Y le dijo, Dios proveerá, mío. Dios proveerá. Y llegan al lugar. Y entonces yo imagino que Abraham le explicó al muchacho. Tenemos que obedecer. Dios mandó esto. Preparó el altar. Puso la leña. Y encima puso al muchacho. Y levantó el cuchillo. Y cuando levantó el cuchillo, el ángel le dijo,
detente, no lo hagas. Ya sé que eres fiel. 22:17. De cierto te bendeciré. O sea, por esto que tú has hecho, por obedecer, sin rezongar, sin vacilar, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como la arena, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Yo quiero que usted se detenga un poquito. Vamos a pensar en la descendencia de ese muchacho. La descendencia de ese muchacho hoy es una nación pequeña, se llama Israel. Tiene 9 millones de habitantes. Y todas las naciones que la rodean son enemigas. Enemigas a muerte. Si usted le pregunta a cualquiera de esos ciudadanos de esas naciones que los rodean, ¿qué tú opinas de los judíos? ¿Te gustaría que explotara una bomba atómica y los desapareciera toditos? Eso piensan ellos. Sin embargo, la nación más poderosa de ese sitio es esa. Y en una ocasión, Israel tuvo que pelear con 10 de ellas al mismo tiempo, 10 naciones al mismo tiempo, 10 al mismo tiempo. Todo el mundo decía, se embromó Israel, porque son 10 naciones. Y esa nación pequeña le ganó a los 10. A las 10 naciones la ganó. Y ahora en la actualidad lo mantiene a raya. A cada rato, yo no sé si ustedes se dan cuenta, a cada rato le mandan misiles, le disparan misiles. ¿Y qué pasa? Que explotan en el aire, no llegan. Porque ellos tienen un sistema que se llama domo de hierro, que es que no deja pasar misiles. Cuando disparan un misil, ese sistema que se llama domo de hierro, lo explota en el aire. Eso es lo que dice ahí. Poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. Y es así mismo que sucede. Los enemigos de ellos están bajo control. Le gustaría entrar y pasar libremente para Israel, porque inclusive para ellos poder salir de su nación, tienen que pasar por Israel. Israel tiene que esperar que Israel le dé permiso para ellos poder hacerlo. Entonces, eso se cumple en la actualidad y todavía falta. Aparte de algunas profecías más que tenemos en las Escrituras, que lógicamente habla del daño de Israel, de la tribulación de Israel que ha de venir, pero al final el triunfo volverá a ser de Israel. Vamos a ver entonces en el 18, ¿qué le dijo Dios? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Estamos hablando de muchos cientos de años que Cristo todavía no había nacido. Cristo no había nacido. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, en tu simiente, quiere decir, en un hijo tuyo. Ustedes no se dan cuenta que el cuadro de Isaac es lo que pasó con Cristo. Dios le dijo lo mismo que dice Juan 3:16 a Abraham, tu único, a quien amas. Y Juan 3:16, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. O sea, lo que se iba a hacer con Isaac, se hizo con Jesús. ¿Qué dice Hebreo? Capítulo 11. Vamos a leer desde el 17. Yo le dije que íbamos a hacer un viaje medio largo, ¿eh? Venimos con el Cordero. Sí, vamos y venimos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí dice que era lo que estaba en la mente de Abraham. Abraham pensaba: bueno, Dios me dijo a mí que me va a dar naciones de este muchacho, y ahora me está diciendo que lo mate. Pues ya yo le cogí la pista, papá Dios. Eso es que yo lo voy a matar, lo voy a quemar, se va a volver ceniza, y de la ceniza él me lo va a devolver. Eso fue lo que pensó Abraham. Miren la fe de ese hombre. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque Dios le dio una orden y él no se quejó en lo absoluto. No se quejó en lo absoluto, ni pensó mal. Porque Dios estaba observando la mente de Abraham. Dios sabía todo lo que él estaba pensando. Quizá en la mente él podía decir: Dios mío, ¿y qué es lo que está haciendo Dios? Pero bueno, después que Dios me prometió tal y tal cosa, ahora mira lo que hace. No pensó mal. Todos los pensamientos de él fueron buenos para su Dios. Por eso se le llama el padre de la fe. Y por eso Dios sencillamente montó este cuadro tipológico para recrear lo que Dios iba a hacer con Cristo. Eso que hizo con Isaac es el mismo cuadro de la muerte de Cristo. Y como dice San Juan capítulo 1 verso 29, el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venimos con el Cordero desde allá de Génesis. Venimos con el sacrificio desde allá de Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué el Cordero? Porque usted dirá: bueno, pero Isaac está bien. Que Isaac represente a Cristo está bien, porque Isaac es un ser humano. Pero ¿por qué un Cordero? Vámonos entonces a Éxodo, capítulo 12. Y estaba yo meditando en una conversación que tuve ayer con unos hermanos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Donde habla de lo que Cristo, su sacrificio. Vamos a tocarlo ahorita. Pero el capítulo 12 de Éxodo. Y vamos a ver ¿qué le dice Dios? Vamos a leer los primeros versículos primero. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Estaban presos, eran esclavos en Egipto. Y ya habían pasado todas las plagas. Ya estaban en la última, en la muerte de los primogénitos. Y habló Jehová a Moisés en Egipto y dijo: este mes le será principio de los meses. Eso no dice que enero, nada de eso. El Señor escogió que ese mes en el que ellos iban a tener esa experiencia iba a ser el primer mes, el más importante. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino inmediato y su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme al comer
de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Vamos a hacer una paradita ahí. La idea es, para avanzar, que él iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Esa era la plaga. Y lo mandó a sacrificar un cordero por familia y a coger la sangre del animal y pintar los dinteles de la casa con la sangre. Dice aquí que el animal será sin defecto, porque ese cordero estaba representando a Cristo. Y el animal no podía tener ningún tipo de defecto, porque si iba a representar a Cristo, Cristo es sublime, Cristo es divino, Cristo es Dios, Cristo no tiene falla. Entonces tenía que simbólicamente representar a Cristo en ese sentido. También da la fecha de la muerte de Cristo. Óigame, estamos cientos de años por allá antes de que Cristo nazca y está diciendo la fecha de la muerte. Tomaréis, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En esa misma fecha fue que murió Cristo. Entre el 14 y el 15 del mes de Abib. Mes de Abib, que es como se llama el mes en Israel. En esa fecha fue que Cristo murió. Y entonces tomaréis la sangre y la pondréis en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Vámonos al verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Él le dijo también, cuando vayan a comer el cordero, cómanlo con ropa de viaje, listo para salir. Porque esto es representativo de la liberación de ustedes. Ustedes van a ser liberados. Después de eso, ustedes se van. Bien, entonces ahí ven el cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice San Juan, capítulo 8, verso 34? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así como Israel estaba esclavizado en Egipto, la gente en el mundo, los que no han aceptado a Cristo en sus vidas, están bajo la esclavitud del pecado. Y Cristo con su muerte, con su sangre, liberta a la persona del pecado. Vamos a ver ahora Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Ustedes saben que en Apocalipsis hay una peculiaridad, una particularidad, que no hay más que un solo trono. Lean Apocalipsis entero. Ustedes no van a encontrar los 24 tronos de los ancianos. Pero cualquiera diría, debía haber un trono para Cristo y uno para el Padre. En Apocalipsis no. En Apocalipsis hay un trono para los dos. Uno solo para los dos. Ahorita podríamos preguntar por qué. No en este mensaje, en otro. 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, nos ama, dice. Hay textos griegos que dicen al que nos amó en pasado.
Pero en los textos, ustedes saben que hay 5.000 copias. En griego hay más de 5.000 copias. Y la mayoría de las copias no dicen nos amó, dicen el que nos ama. Que nos ama y no dice nos lavó. Dice nos libertó. Y va con el contexto. Estamos hablando de libertarnos del pecado. Estamos hablando de que el pueblo de Israel fue libertado del pueblo de Egipto. Entonces es más contextual. Nos libertó de nuestros pecados ¿con qué? Con su sangre. Entonces, cuando Juan ve la visión, quiero que sepan en el capítulo 4 de Apocalipsis, él oye la voz de Cristo que le dice, sube acá desde el cielo. Y él sube. Y cuando está en el cielo, dice que lo primero que él le puso los ojos fue que había un trono y que había uno sentado en el trono. Y sigue describiendo, allí él vio los 24 ancianos y los 24 tronos de los ancianos. Eso fue una visión grande. Pero en el capítulo 5, él ve que el Padre tiene un libro en la mano, sellado con 7 sellos. Entonces él ve al Cordero, que fue lo que leímos. Volvamos a capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6. Y vamos a ver la imagen del Cordero. Yo quiero que ustedes se lo imaginen. Imagínense un cordero. Pero imagínense un cordero degollado. Pero dice que está en pie. ¿Dónde está en pie? Vamos a buscar la ubicación donde está el cordero. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Vamos a ver dónde está el cordero. Y miré y vi que en medio del trono, no era en un lado, no era de lejito, no era atrás, era en medio del trono. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús esté en medio del trono? El que está en el trono está en el poder. Eso lo sabe todo el mundo. El que está en el trono está en el poder. Todo el mundo se quiere sentar ahí, porque se sienta ahí, está en el poder. Y el Cordero estaba en medio del trono. ¿Y qué más vio? Dice en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y miré y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, estaba degollado. Pero ese cordero tenía 7 cuernos. Los corderos no tienen cuernos, tienen unos cuernitos. Pero son unos cuernitos que es más como de lujo. Pero este tenía 7. Quizás usted sabe más que yo de corderos. ¿Usted le ha visto 7 cuernos a un cordero? Ni a un toro. Pero miren una ovejita. Una ovejita. Este cordero tenía 7 cuernos. ¿Por qué? La palabra 7 en Apocalipsis significa totalidad. Y cuernos significa poder. Si ponemos totalidad o total al lado de poder, ¿qué dice? Póngale poder primero, después póngale total. ¿Cómo dice? Poder total. Poder total. Tiene todo el poder. Está en medio del trono y tiene todo el poder. Pero además tiene ¿qué otra cosa? 7 ojos. ¿Qué significa? Dice
que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 no sigue siendo con valor no numérico, no es valor numérico. 7 significa totalidad, completamente. Él tenía el Espíritu de Dios. Y 7 ojos significa que lo ve todo. Ojo significa ver y 7 significa totalidad. Lo ve todo. No se le escapa nada. En la mente suya, él está viendo y no se le escapa nada. No hay ningún pensamiento oculto en todos los seres humanos. No hay intención oculta. No hay sentimiento oculto. Él lo ve todo. Está en medio del trono y tiene todo el poder y lo sabe todo. Pantocrátor, lo todopoderoso. Amén. Entonces ahí está el Cordero. Y en Apocalipsis, por eso yo digo que Apocalipsis es el libro del Cordero. Porque en 27 ocasiones se menciona la palabra Cordero con relación al Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho.